Grupo Mateo 514 tiene el placer de presentar el audiolibro Salvada en el Mar, Saved at Sea. El libro fue publicado por O.F. Walton en el año de 1879 en Inglaterra. Salvada en el Mar. O.F. Walton. Capítulo 1. Mi extraño hogar. Fue un día extraño el día en que nací. Las olas golpeaban contra el faro y el viento rugía y arremetía contra todo. Si el faro no hubiera estado construido con mucha firmeza sobre la sólida roca, el faro y todo lo que había dentro de él habrían sido arrastrados hacia el profundo mar embravecido. Fue una tormenta terrible. Mi abuelo dijo que nunca había visto una tormenta así desde que llegó a vivir a la isla, hacía más de 40 años. Ese día, muchos barcos se hundieron en la tormenta y se perdieron muchas vidas. Pero en medio de ella, cuando el viento era más fuerte y las olas más fuertes, y cuando la espuma y el rocío habían cubierto por completo las ventanas del faro, nací yo, Alec Ferguson. Nací en un día extraño y en un hogar extraño. El faro estaba en una isla a 4 millas de cualquier tierra. La isla no era muy grande. Si uno se paraba en medio, podía ver el mar a su alrededor. Ese mar que a veces era tan azul y tranquilo, y otras veces era tan negro como la tinta, y rugía y atronaba en las rocosas costas de la pequeña isla. A un lado de la isla, sobre una roca escarpada que dominaba el mar, se alzaba el faro. Noche tras noche, tan pronto como comenzaba a oscurecer, se encendían las lámparas del faro. Recuerdo que cuando era niño admiraba esas luces. Me sentaba durante horas a observar cómo giraban y cambiaban de color. Primero había una luz blanca, luego una azul, luego una roja, luego una verde y luego otra blanca. Y cuando los barcos pasaban, siempre estaban atentos a nuestras luces amigas y evitaban las rocas de las que les advertían. Mi abuelo, el viejo Sandy Ferguson, era uno de los hombres del faro, cuyo deber era mantener siempre en orden estas lámparas y encenderlas todas las noches. Era un anciano inteligente y activo, y hacía su trabajo bien y con alegría. Su gran deseo era poder permanecer en su puesto hasta que yo pudiera ocupar su lugar. En la época en que comienza mi historia, yo tenía casi 12 años y cada día iba creciendo más alto y más fuerte. Mi abuelo estaba orgulloso de mí y dijo que pronto sería un hombre joven y que entonces me nombraría en su lugar para cuidar del faro. Yo sentía un gran cariño por mi extraño hogar y no lo hubiera cambiado por ningún otro. Mucha gente lo habría considerado aburrido, pues rara vez veíamos una cara extraña, y a los hombres del faro solo se les permitía bajar a tierra durante unas horas una vez cada 2 meses. Pero yo era muy feliz y pensaba que no había ningún lugar en el mundo como nuestra pequeña isla. Cerca de la torre del faro estaba la casa en la que vivíamos mi abuelo y yo. No era una casa grande, pero sí muy agradable. Todas las ventanas daban al mar y entraba una brisa marina muy fuerte cuando se abrían. Todos los muebles de la casa pertenecían al faro y habían estado allí mucho antes de que mi abuelo viniera a vivir allí. Nuestras tazas, platos y platillos tenían el nombre del faro escrito en grandes letras doradas y una pequeña imagen del faro con las olas rompiendo a su alrededor. Cuando era niño me parecían muy bonitos. No teníamos muchos vecinos, solo había otra casa en la isla y estaba construida al otro lado de la torre del faro. La casa pertenecía al señor Millar, que compartía el cuidado del faro con mi abuelo. Justo fuera de las 2 casas había un patio, con una bomba en medio de donde sacábamos agua. Había un muro alto alrededor de este patio para protegernos un poco del viento tormentoso. Más allá de este patio habían 2 jardines, separados por una barandilla de hierro. El jardín de los Millar estaba muy descuidado y abandonado, y lleno de ortigas, cardos, cenecios y toda clase de malas hierbas, pues al señor Millar no le gustaba la jardinería y la señora Millar tenía 6 niños pequeños y no tenía tiempo para cuidarlo. Pero nuestro jardín era la admiración de todos los que visitaban la isla. Mi abuelo y yo trabajábamos en él todos los días buenos y nos enorgullecíamos de mantenerlo lo más ordenado posible. A pesar de estar tan cerca del mar, nuestro jardín producía verduras y frutas bellísimas, y los macizos estaban llenos de flores, rosas de col, pensamientos, anelís y muchas otras plantas resistentes que no temían el aire del mar. Fuera del jardín había un campo de buen tamaño, lleno de pequeños montículos por donde correteaban continuamente los conejos y las liebres salvajes.
que abundaban en la isla. En este campo había una vaca y 2 cabras para abastecer de leche y mantequilla a las 2 familias. Más allá estaba la costa rocosa y un pequeño muelle construido en el mar. En este muelle solía pararme todos los lunes por la mañana para ver el barco de vapor que llegaba a la isla una vez por semana. Para nosotros era un gran acontecimiento cuando llegaba el barco de vapor. Mi abuelo y yo, el señor y la señora Millar y los niños íbamos a la orilla para darle la bienvenida. El barco de vapor traía nuestras provisiones para la semana desde un pueblo que estaba a varias millas de distancia, y a menudo traía una carta para el señor Millar o un periódico para mi abuelo. Mi abuelo no recibió muchas cartas, pues no conocía a mucha gente. Había vivido en esa isla solitaria la mayor parte de su vida y había estado completamente apartado del mundo. Todos sus parientes habían muerto, excepto mi padre, y no sabíamos qué había sido de él. Yo nunca lo había visto, pues se fue algún tiempo antes de que yo naciera. Mi padre era marinero, un muchacho alto, fuerte y apuesto, como decía mi abuelo. Había traído a mi madre a la isla y la había dejado al cuidado de mi abuelo mientras él se iba de viaje a Australia. Volvió de la isla en el mismo pequeño barco de vapor que atracaba todos los lunes por la mañana. Mi abuelo se quedó de pie en el extremo del muelle cuando el barco de vapor se perdió de vista, y mi madre le hizo señas con el pañuelo mientras veía algo de humo en el horizonte. Mi abuelo me había dicho muchas veces lo joven y bonita que parecía aquella mañana de verano. Mi padre había prometido escribir pronto, pero nunca recibía ninguna carta. Mi madre bajó al muelle todos los lunes por la mañana durante 3 largos años para ver si había recibido alguna noticia de su marido marinero. Pero después de un tiempo su paso se hizo más lento y su rostro más pálido, y al final estaba demasiado débil para bajar por las rocas hacia el muelle cuando llegó el barco de vapor el lunes por la mañana. Y poco después de esto, me quedé sin madre. Desde aquel día, el día en que murió mi madre, mi abuelo se convirtió en mi padre y mi madre. No había nada que no hubiera hecho por mí, y donde quiera que fuera e hiciera lo que hiciera, yo siempre estaba a su lado. Cuando fui creciendo, él me enseñó a leer y a escribir, porque por supuesto no había escuela a la que pudiera asistir. También aprendí a ayudarlo a arreglar las lámparas y a trabajar en el jardín. Nuestra vida siguió muy tranquila día tras día hasta que cumplí unos 12 años. A veces deseaba que sucediera algo nuevo que produjera un pequeño cambio en la isla, y por fin se produjo un cambio. Capítulo 2. Una luz en el mar. Mi abuelo y yo estábamos sentados tomando el té una oscura tarde de noviembre. Habíamos estado cavando en el jardín toda la mañana, pero por la tarde había llovido tanto y había habido tanta tormenta que nos quedamos dentro. Estábamos sentados tranquilamente tomando el té, planeando lo que haríamos al día siguiente, cuando de repente la puerta se abrió y el señor Millar asomó la cabeza. «¡Sandy, rápido!», dijo. «¡Mira aquí!». Mi abuelo y yo corrimos hacia la puerta y miramos hacia el mar. Allí, a unas 3 millas al norte de donde estábamos, vimos un destello de luz brillante. Se encendió durante un momento o dos, iluminando el cielo tormentoso y salvaje, y luego se apagó y todo volvió a ser oscuridad. «¿Qué pasa, abuelo?», pregunté, pero no me respondió. «No hay tiempo que perder, Jem», dijo. «Sal con el bote, mi amigo». «Es un mar terrible», dijo Millar, mirando las olas golpeando ferozmente contra las rocas. «No te preocupes, Jem», dijo mi abuelo. «Debemos hacer lo mejor que podamos». Así que los 2 hombres bajaron a la orilla y yo los seguí. «¿Qué pasa, abuelo?», volví a preguntar. «Algo no va bien ahí», dijo señalando el lugar donde habíamos visto la luz. «Esa es la bengala que siempre hacen cuando están en peligro y necesitan ayuda de inmediato». «¿Vas a ir a verlos, abuelo?», dije. «Sí, si podemos sacar el bote», dijo. «Jem, ¿estás listo?». «Déjame ir contigo, abuelo», dije. «Quizás pueda ayudarte». «Muy bien, muchacho», dijo. «Intentaremos si podemos sacar el bote de allí». Puedo ver esa escena con los ojos de mi mente como si hubiera sido ayer. Mi abuelo y el señor Millar se esforzaban al máximo para remar el bote desde la orilla, mientras yo me agarraba a uno de los asientos y trataba en vano de dirigirlo. Puedo recordar a la pobre señora Millar de pie en el muelle, con su chal sobre la cabeza, observándonos, y a 2 de sus niñas aferradas a su vestido. Puedo ver las olas que parecían elevarse cada vez más y estar listas para destrozar nuestro pequeño bote. Y puedo ver el rostro decepcionado de mi abuelo cuando, después de muchos intentos infructuosos, se vio obligado a darse por vencido.
Me temo que no sirve de nada, Jem, dijo finalmente. No tenemos suficientes manos para manejarlo. Llegamos a la orilla como pudimos y caminamos de un lado a otro por el pequeño muelle. No pudimos ver nada más. Era una noche muy oscura y todo estaba en completa oscuridad sobre el mar. Las lámparas del faro ardían con fuerza. Hacía más de 2 horas que estaban encendidas. Le tocaba a Millar mirar, así que subió a la torre y mi abuelo y yo nos quedamos en el muelle. ¿No se puede hacer nada, abuelo? Me temo que no, muchacho. Con un mar como este no podemos avanzar. Si baja un poco, intentaremos otra vez. Pero el mar no bajó. Caminamos arriba y abajo por el muelle casi en silencio. En ese momento, un cohete se elevó hacia el cielo, evidentemente desde el mismo lugar donde habíamos visto a la bengala. Ahí está otra vez, Alik. Pobres. Me pregunto cuántas de ellas habrá. ¿No podemos hacer nada en absoluto? Pregunté de nuevo. No, muchacho, dijo. El mar es demasiado para nosotros. Es una noche terrible. Me recuerda el día en que naciste. Así transcurrió la noche. No pensábamos en irnos a la cama, sino que caminábamos arriba y abajo por el muelle, con la mirada fija en el lugar donde habíamos visto las luces. De vez en cuando, durante algunas horas, se lanzaban bengalas. Luego cesaban y no veíamos nada. Ya no les queda nada, dijo mi abuelo. Pobrecitos, qué trabajo más terrible. ¿Qué les pasa, abuelo?, pregunté. ¿Hay roca allí? Sí, justo ahí está el Ainslie Crag. Es un lugar desagradable, un lugar muy desagradable. Allí se han perdido muchos barcos preciosos. Por fin empezó a amanecer y una tenue luz gris se extendió sobre el mar. A lo lejos podíamos distinguir los mástiles de un barco. ¡Ahí están, pobrecitos!, dijo mi abuelo señalando en dirección al barco. Está cerca de Ainslie Crag. Ya me lo imaginaba. El viento ha amainado un poco, ¿no?, pregunté. Sí, y el mar está un poco más tranquilo ahora, dijo. Llama a Jem, Alik. Jem Millar se apresuró a bajar al muelle con los brazos llenos de cuerda. Muy bien, Jem, muchacho, dijo mi abuelo. Vámonos. Creo que podemos lograrlo ahora. De modo que nos subimos al bote y nos alejamos del muelle. Fue una lucha terrible contra el viento y las olas, y durante un buen rato nos pareció que no podíamos hacer nada contra ellas. Ambos hombres estaban muy exhaustos, y Jem Millar parecía dispuesto a rendirse. «¡Anímate, Jem, muchacho!», dijo mi abuelo. «Piensa en todos los pobres muchachos que hay allá afuera. Hagamos otro intento». Hicieron un gran esfuerzo, y dejamos el muelle un poco atrás. Lentamente, muy lentamente, fuimos aumentando la distancia. Lentamente, muy lentamente, la señora Millar, que estaba de pie en la orilla, desapareció de nuestra vista y los mástiles del barco en peligro parecieron acercarse un poco más. Sin embargo, las olas seguían siendo terriblemente fuertes y parecían listas a cada momento para tragarse nuestro pequeño bote. ¿Podrían mi abuelo y Millar aguantar hasta llegar al barco, que todavía estaba a más de 2 millas de distancia? ¿Qué es eso?, grité al ver un objeto oscuro que subía y bajaba con las olas. «¡Es un barco, seguro!», dijo mi abuelo. «¡Mira, Jem!». Capítulo 3. Un bulto salvado. Había avistado un bote con el fondo hacia arriba. 1 minuto después pasó muy cerca de nosotros, tan cerca que casi pudimos tocarlo. «¡Han perdido su bote! ¡Apártate, Jem!». «¡Oh, abuelo!», dije, y el viento era tan fuerte que solo pude hacérselo oír gritando. «Abuelo, ¿crees que el bote estaba lleno?». «No», dijo. «Creo que han intentado ponerlo a flote y se lo ha llevado la corriente. Sigue así, Jem». Pues Jem Millar, que no era un hombre fuerte, parecía dispuesto a ceder. Ya estábamos a más de la mitad del camino entre el bote y el barco. Parecía que los que estaban a bordo nos habían visto, porque otra bengala estalló. Evidentemente, habían guardado una, como última esperanza en caso de que alguien pasara por allí. A medida que nos acercábamos, pudimos ver que era un barco de gran tamaño y podíamos distinguir muchas formas moviéndose en la cubierta. «¡Pobres muchachos! ¡Pobres muchachos!», dijo mi abuelo. «¡Apártate, Jem!». Nos acercábamos cada vez más al barco, hasta que por fin pudimos verlo con total claridad. Habían callado en Ainslie Crag. Tenía la popa bajo el agua y las olas golpeaban violentamente su cubierta. Vimos hombres aferrados a los aparejos que quedaban y a los mástiles rotos del barco. Nunca olvidaré esa escena hasta el día de mi muerte. Mi abuelo y Jem Millar los vieron y remaron desesperadamente.
y ahora estábamos tan cerca del barco que, de no haber sido por la tormenta que se desataba, podríamos haber hablado con los que estaban a bordo. Una y otra vez intentamos acercarnos al barco destrozado, pero fuimos arrastrados por la embestida de las fuertes e irresistibles olas. Varios marineros se acercaron al costado del barco y nos lanzaron una cuerda. Tardamos mucho en tomarla, pero por fin, cuando las olas nos llevaban junto a ella, la agarré y mi abuelo la sujetó de inmediato. «¡Ahora!», gritó. «Tranquilo, Jem. Aún salvaremos a algunos», y acercó el bote lo más posible al barco. Oh, cómo latía mi corazón en ese momento, mientras miraba a los hombres y mujeres que se agolpaban hacia el lugar donde estaba atada la cuerda. «No podemos llevarlos a todos», dijo mi abuelo ansiosamente. «Debemos cortar la cuerda cuando tengamos tantos como el bote pueda transportar». Me estremecía al pensar en aquellos que quedarían atrás. Ahora nos habíamos acercado tanto al barco que los hombres a bordo podrían aprovechar su oportunidad y saltar al bote cada vez que pasara una gran ola y hubiera un momento de calma en la tormenta. «¡Cuidado, Jem!», gritó mi abuelo. «Aquí está el primero». Un hombre estaba de pie junto a la cuerda, con lo que parecía ser un bulto en sus brazos. En el momento en que nos acercamos, aprovechó la oportunidad y nos lo arrojó. Mi abuelo lo atrapó. «¡Es un niño, Alik!», dijo. «Déjalo allá abajo». Puse el bulto a mis pies y mi abuelo gritó: «¡Ahora otro! ¡Rápido, muchachos!». Pero en ese momento, Jem Millar lo agarró del brazo. «¡Sandy, cuidado!», casi gritó. Mi abuelo se dio la vuelta. Una ola poderosa, más grande que cualquier otra que yo hubiera visto antes, se dirigía hacia nosotros. En otro momento, su violencia contra el barco nos habría aplastado y todos habríamos perecido. Mi abuelo soltó rápidamente la cuerda y pudimos salir del camino del barco antes de que la ola nos alcanzara. Y entonces se oyó un ruido tan fuerte como un trueno terrible cuando la poderosa ola se estrelló contra Ainslie Crag. Apenas podía respirar, tan terrible fue el momento. «¡Ahora volvamos otra vez por más!», gritó mi abuelo cuando la ola pasó. Miramos a nuestro alrededor, pero el barco había desaparecido. Había desaparecido como un sueño cuando uno se despierta, como si nunca hubiera existido. Aquella poderosa ola le había roto el costado y lo había destrozado en 1000 pedazos. No se veía nada del barco ni de su tripulación, salvo algunos trozos de madera flotando. Mi abuelo y Millar se dirigieron apresuradamente al lugar, pero pasó algún tiempo antes de que pudiéramos llegar, porque el mar nos había arrastrado casi 1 milla de distancia y la tormenta parecía estar aumentando en violencia. Cuando por fin llegamos al terrible Ainslie Crag, ya era demasiado tarde para salvar una sola vida. No pudimos encontrar a ninguno de los que estaban a bordo. Sin duda, la mayor parte de ellos habían sido arrastrados por el vórtice creado por el barco que se hundía, y el resto había subido y vuelto a hundirse mucho antes de que llegáramos a ellos. Durante algún tiempo luchamos contra las olas, sin querer renunciar a toda esperanza de salvar a algunas de ellas, pero al final descubrimos que era inútil y nos vimos obligados a regresar. Todos habían muerto, excepto el niño que yacía a mis pies. Me agaché para verlo y lo oí llorar, pero estaba tan atado con una manta que no pude verlo ni soltarlo. Tuvimos que esforzarnos al máximo para llegar al faro. No fue tan difícil regresar como ir, pues el viento estaba a nuestro favor. Pero el mar seguía fuerte y a menudo corríamos grandes peligros. Mantuve la vista fija en las lámparas del faro y manejé el barco lo más recto que pude. Oh, qué agradecidos estábamos de ver esas luces amigas acercándose. Y por fin divisé el muelle y a la señora Millar todavía allí mirándonos. «¿No tienes a ninguno?», dijo mientras subíamos las escaleras. «No, más que un niño», dijo mi abuelo con tristeza. «Solo un niño pequeño, eso es todo». «Bueno, hicimos lo que pudimos, Jem, muchacho». Jem iba detrás de mi abuelo, con los remos al hombro. Yo iba último, con ese pequeño bulto en los brazos. El niño había dejado de llorar y parecía estar dormido de lo quieto que estaba. La señora Millar quiso quitármelo y quitarle la manta, pero mi abuelo le dijo: «Espera un momento, Mary. Trae al niño a la casa, mi niña. Hace un frío terrible aquí». Así que todos subimos por el campo, por nuestro jardín y por el patio. La manta estaba bien apretada alrededor del niño, excepto en la parte superior, donde se había dejado espacio para que respirara, y pude ver una pequeña nariz y 2 ojos cerrados cuando miré por la abertura. El bulto pesaba bastante, y antes de llegar a la casa me alegré de que la señora Millar me ayudara a llevarlo. Entramos en nuestra pequeña cocina
y la señora Millar puso al bebé sobre sus rodillas y desabrochó la manta. «¡Bendita sea!», dijo mientras sus lágrimas caían rápidamente. «Es una niña». «Sí», dijo mi abuelo. «Así es. Es una preciosa muchachita». Capítulo 4. Pequeña Tampy. No creo haber visto nunca un rostro más bonito que el de esa niña. Tenía el pelo castaño claro, las mejillas redondas y sonrosadas y los ojos más azules que jamás había visto. Ella se despertó mientras la mirábamos y al verse entre desconocidos lloró amargamente. «Pobrecita», dijo la señora Millar, «quiere a su madre». «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó la niña al captar la palabra. La señora Millar se derrumbó ante esto y sollozó y lloró tanto como la niña. «Vamos, muchacha», dijo su marido, «anímate. Si te pones así la pondrás peor». «Imagínate si fuera nuestra Polly», fue todo lo que pudo decir. «Oh, Jem, imagínate si fuera nuestra Polly la que me está llamando». Mi abuelo tomó a la niña y la puso sobre mis rodillas. «Ahora, Mary», dijo, «consíguenos un poco de fuego y algo de comer. Sé una buena mujer. La niña tiene frío y hambre y nosotros estamos en la misma situación». La señora Millar se puso a trabajar por toda la casa y pronto encendió un fuego ardiente. Luego corrió a la casa contigua para ver si sus hijos, a quienes había dejado con una pequeña sirvienta, estaban bien, y trajo consigo algo de carne fría para nuestro desayuno. Me senté en un taburete frente al fuego con la niña sobre mis rodillas. Parecía tener unos 2 años. Era una criatura fuerte y saludable. Ya había dejado de llorar y no parecía tenerme miedo, pero cada vez que se acercaba a alguno de los otros, escondía su cara en mi hombro. La señora Millar le trajo un recipiente con pan y leche y ella me dejó alimentarla. Parecía muy cansada y soñolienta, como si apenas pudiera mantener los ojos abiertos. «Pobrecita», dijo mi abuelo. «Supongo que la sacaron de la cama para llevarla a cubierta. ¿No la acostarás?» «Sí», dijo la señora Millar. «La pondré en la cama de nuestra Polly. Dormirá muy bien allí. Claro que sí». Pero la niña se aferró a mí y lloró tan fuerte cuando la señora Millar intentó llevársela que mi abuelo dijo: «Yo no me la llevaría, pobre corderita sin madre. Ella se lleva bien con Alec. Déjenla quedarse aquí». Así que le preparamos una camita en el sofá y la señora Millar trajo uno de los camisones de la pequeña Polly, la desvistió, la lavó y la acostó. La niña todavía se mostraba muy tímida con todos ellos, menos conmigo. Parecía que se había encariñado conmigo desde el principio, y cuando la pusieron en su camita, me tendió su pequeña mano y me dijo: «Manita, la manita de Tampy». «¿Qué dice? Dios la bendiga», dijo la señora Millar, pues era casi la primera vez que la niña hablaba. «¿Quiere que le sostenga la manita?», dije. «La manita de Tampy. Tampy debe ser su nombre». «Nunca había oído ese nombre», dijo la señora Millar. «Tampy, dijiste. ¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó a la niña. Pero los ojitos azules se fueron cerrando con cansancio y muy pronto la niña se quedó dormida. Yo todavía sostenía aquella pequeña mano entre las mías mientras me sentaba a su lado. Tenía miedo de despertarla si la bajaba. «Me pregunto quién es», dijo la señora Millar en un susurro mientras doblaba su ropa. «Tiene ropa muy bonita puesta, sin duda. De todos modos, la han cuidado bien. Espera, hay algo escrito en la enagua. ¿Puedes leerlo, Alec?». Dejé la manita con mucho cuidado y llevé la diminuta enagua a la ventana. «Sí», dije. «Este será su nombre. Aquí está escrito Villers». «¡Dios mío!», dijo la señora Millar. «Sí, así se llamará. Dios mío, pensar en su pobre padre y madre en el fondo de ese mar terrible. Imagínense si fuera nuestra Polly». Y entonces la señora Millar lloró tanto otra vez que se vio obligada a irse a casa y terminar de llorar con su pequeña Polly fuertemente abrazada. Mi abuelo estaba muy cansado por todo lo que había hecho durante la noche y subió a acostarse. Yo me quedé mirando a la niñita dormida. Sentí que no podía dejarla. Durmió muy tranquila y pacíficamente. «Pobrecita, qué poco sabe de lo que ha pasado», pensé. Mis lágrimas brotaron rápidamente y cayeron sobre la pequeña mano regordeta que yacía sobre la almohada. Pero después de unos minutos, apoyé la cabeza en el sofá y me quedé profundamente dormido. No había podido dormir la noche anterior y estaba muy agotado. Me desperté algunas horas después cuando alguien me tiró del pelo y escuché una vocecita en mi oído. «¡Arriba! ¡Arriba, muchacho! ¡Arriba, arriba!».
Miré hacia arriba y vi una carita traviesa mirándome, la carita más alegre y brillante que puedas imaginar. «¡Arriba, arriba, muchacho, por favor!», dijo otra vez con voz persuasiva. Entonces levanté la cabeza y ella salió de su pequeña cama en el sofá y se sentó sobre mis rodillas. «Ponte los zapatos, muchacho», dijo ella, mostrando sus pequeños dedos desnudos. Le puse los zapatos y las medias, y luego entró la señora Millar y la vistió. Era una tarde preciosa. La tormenta había cesado mientras dormíamos y el sol brillaba con fuerza. Preparé la cena y la niña me observaba y corría de un lado a otro por la cocina. Ahora parecía estar en casa y muy feliz. Mi abuelo todavía dormía, así que no lo desperté. La señora Millar trajo un caldo que había preparado para la niña y cenamos juntos. Quise darle de comer como había hecho la noche anterior, pero ella dijo: «Tampi, come cuchara, por favor». Y me quitó la cuchara y se alimentó tan bonitamente que no pude evitar mirarla. «Dios la bendiga, pobrecita», dijo la señora Millar. «Dios te bendiga», dijo la niña. Era evidente que esas palabras le resultaban familiares. «Debe haber oído a su madre decirlo», dijo la señora Millar con voz entrecortada. Cuando terminamos de comer, la niña se bajó del taburete y corrió al sofá. Allí encontró el sombrero de mi abuelo, que se puso en la cabeza, y mi bufanda, que se colgó alrededor del cuello. Luego se dirigió a la puerta y dijo: «Tata, tata, Tampi, ir, tata». «Llévala un rato, Alick», dijo la señora Millar. «Pero espera un momento, le traeré la capucha de Polly». Así que, para su gran deleite, le pusimos la capucha de Polly, la abrigamos con un chal y la saqué. Oh, cómo corría, saltaba y jugaba en el jardín. Nunca había visto una criatura tan alegre. Ya recogía piedras, ya juntaba margaritas, las llamaba días, días. Ya corría por el sendero y me llamaba para que la atrapara. Nunca se quedaba quieta ni un instante. Pero de vez en cuando, mientras jugaba con ella, miraba hacia Ainslie Crag. El mar no había bajado mucho, aunque el viento había cesado, y veía que las olas seguían rompiendo violentamente contra las rocas. Y pensé en lo que había debajo de ellos, en el barco destrozado y en la madre de la niña. Oh, si ella lo supiera. Pensé mientras escuchaba su risa alegre, que me hizo llorar más que sus lágrimas anteriores. Capítulo 5. Rayo de sol no reclamado. Mi abuelo y Jem Millar estaban sentados junto al fuego en la pequeña sala de vigilancia de la torre del faro, y yo estaba sentado a su lado con la niña sobre mis rodillas. Había encontrado un viejo libro de imágenes para ella, y ella estaba pasando las páginas y haciendo sus graciosos comentarios sobre las imágenes. «Bueno, Sandy», dijo Millar, «¿qué haremos con ella?» «¿Qué haremos con ella?», dijo mi abuelo acariciando su cabecita rubia. «¿Nos la quedaremos? ¿No es cierto, muchachita?» «Sí», dijo la niña levantando la vista y asintiendo con la cabeza como si entendiera todo. «Creo que deberíamos buscar a algunos de sus parientes», dijo Jem. «Seguro que tiene alguno en alguna parte». «¿Y cómo podremos encontrarlos?», preguntó mi abuelo. «Oh, el capitán pronto podrá averiguar qué barco falta y podremos enviar un mensaje a los propietarios. Ellos sabrán quiénes eran los pasajeros». «Bueno», dijo mi abuelo, «quizás tengas razón, Jem. Veremos qué dicen. Pero por mi parte, si quien cuidaba a la niña está en el fondo de ese mar, espero que nadie más venga a quitárnosla». «Si no tuviera tantos en casa», empezó Millar. «Sí, muchacho, ya lo sé», dijo mi abuelo interrumpiéndolo, «pero tu casa ya está bastante llena. Deja que la muchachita viva con Alick y conmigo. Será una linda compañía para nosotros, y Mary se ocupará de su ropa y cosas así, lo sé». «Sí, así será», dijo el marido. «Declaro que ha estado llorando por esa niña durante casi todo el día». Y así fue. Mi abuelo siguió el consejo de Jem y le contó al capitán Sayers, cuando llegó en el barco el lunes siguiente, toda la historia del naufragio y le pidió que averiguara el nombre y la dirección de los propietarios del barco. Oh, cómo esperaba que nadie viniera a reclamar a mi pequeña querida. Cada día la quería más y sentía que separarme de ella me rompería el corazón. Todas las noches, cuando la señora Millar la desvestía, se arrodillaba a mi lado con su camisón blanco para hablar con Dios, como ella llamaba a orar. Evidentemente había aprendido una pequeña oración de su madre, pues la primera noche empezó por su propia cuenta. «Jesús, Epi, escúchame». Al principio no podía entender qué era lo que estaba diciendo, pero la señora Millar dijo que había aprendido el himno cuando era niña y escribió la primera estrofa para mí.
y todas las noches después dejé que la niña lo repitiera después de mí. Jesús, tierno pastor, escúchame. Bendice a tu corderito esta noche. A través de la oscuridad, estate cerca de mí. Manténme a salvo hasta el amanecer. Pensé que me gustaría que ella siempre hiciera la oración que su madre le había enseñado. Yo nunca oraba. Mi abuelo nunca me lo había enseñado. Me preguntaba si mi madre me la habría enseñado si hubiera vivido. Pensé que lo habría hecho. En aquella época yo sabía muy poco de la Biblia. A mi abuelo no le interesaba y nunca la leía. Tenía una Biblia grande, pero siempre la dejaba sobre la cómoda, como una especie de adorno, y a menos que yo la bajara para ver las curiosas imágenes antiguas que había en su interior, nunca la abría. El domingo en la isla era un día cualquiera. Mi abuelo trabajaba en el jardín o leía el periódico, como siempre, y yo paseaba por las rocas o tomaba mis clases o trabajaba en la casa, como todos los días de la semana. No teníamos iglesia ni capilla a la que ir, y no sucedía nada que marcara el día. A menudo pienso ahora en aquella terrible mañana que cruzamos el mar tempestuoso hacia aquel barco que se hundía. Si nuestro bote se hubiera volcado entonces, si nos hubiéramos perdido, ¿qué habría sido de nuestras almas? Es un pensamiento muy solemne y no puedo estar lo suficientemente agradecido a Dios por habernos permitido a ambos un poco más de vida. Mi abuelo era un anciano bondadoso, de buen carácter y honesto, pero ahora sé que eso no es suficiente para abrir la puerta al cielo. Jesús es el único camino para llegar allí, y mi abuelo sabía poco de él y no le importaba en absoluto. La pequeña Tampi se convirtió en mi compañera constante dentro y fuera de casa. Era un poco tímida con los pequeños Millars, porque eran ruidosos y bruscos en sus juegos, pero se aferraba a mí y nunca quería dejarme. Día tras día aprendía palabras nuevas y se le ocurrían comentarios tan extraños que nos hacían reír a todos. Su gran placer era tomar un libro y elegir las diferentes letras del alfabeto que, aunque apenas podía hablar, conocía perfectamente. Querida niña, ahora la puedo ver sentada a mis pies sobre una gran roca plana junto a la orilla del mar y llamándome a cada minuto para que mire A, B, D o S. Y así, con sus lindas maneras, se coló en nuestros corazones y temíamos mucho la respuesta que llegaría a la carta que mi abuelo había escrito a los propietarios del Victory, que, como descubrimos, era el nombre del barco perdido. El lunes, cuando llegó la respuesta, era un día muy lluvioso. Había estado esperando un rato en el muelle y estaba empapado hasta los huesos antes de que llegara el barco de vapor. El capitán Sayers me entregó la carta antes que nada y corrí a llevársela a mi abuelo de inmediato. No podía esperar hasta que nuestras provisiones y suministros llegaran a la tierra. La pequeña Tampi estaba sentada en un taburete a los pies de mi abuelo, enrollando una larga cinta adhesiva alrededor de su dedo meñique. Corrió a mi encuentro cuando entré y levantó la cara para que la besara. ¿Y si en esta carta dijera que nos dejaría y volvería en el barco de vapor? Respiré profundamente cuando mi abuelo la abrió. Era una carta muy cortés de los dueños del barco, en la que nos agradecían todo lo que habíamos hecho para salvar a la desdichada tripulación y a los pasajeros. Pero decían que no sabían nada de la niña ni de sus pertenencias, ya que nadie que se llamara Villiers había alquilado un camarote y no había ningún marinero a bordo con ese nombre. Pero dijeron que harían más averiguaciones en Calcuta, el puerto de donde había zarpado el barco. Mientras tanto, le rogaron a mi abuelo que se hiciera cargo de la niña y le aseguraron que sería generosamente recompensado por sus molestias. «Muy bien», dije cuando terminó de leerla. «Entonces todavía no tiene que irse». «No», dijo mi abuelo. «Pobrecita, no podemos prescindir de ella todavía. No quiero ninguna de sus recompensas, Alec. Yo no. Ella es recompensa suficiente para mí», dijo mientras levantaba a la niña para besarle la frente arrugada. Capítulo 6. La pregunta del anciano. El lunes siguiente por la mañana, Tampi y yo fuimos juntos al muelle a esperar la llegada del barco de vapor. Ella había traído una muñeca que le había regalado la señora Millar y de la que estaba muy orgullosa. El capitán Sayers me mandó llamar tan pronto como el barco de vapor llegó al muelle, para decirme que 2 caballeros habían venido a ver a mi abuelo. Sostuve la mano de la niña con mucha fuerza entre las mías, pues estaba seguro de que habían venido a buscarla. 1 o 2 minutos después, los caballeros subieron las escaleras. Uno de ellos era un hombre de mediana edad, con un rostro muy inteligente, me pareció. Me dijo que había venido a ver al señor Alexander Ferguson
y me preguntó si podía indicarle el camino a la casa. «Sí, señor», le dije. «El señor Ferguson es mi abuelo». Así que nos dirigimos hacia el faro. Tampy y yo íbamos primero para abrir el paso y los caballeros nos seguían. El otro caballero era bastante mayor. Tenía el pelo blanco, gafas de oro y un rostro agradable y bondadoso. Tampy no podía caminar muy rápido y corría una y otra vez, primero para un lado y luego para otro, para recoger flores o piedras, hasta que yo la tomaba en mis brazos y la cargaba. «¿Es esta tu hermana pequeña?», preguntó el anciano. «No, señor», dije. «Esta es la niña que estaba a bordo del Victory». «¡Dios mío! ¡Dios mío!», dijeron los dos caballeros a la vez. «¡Déjame verla!», dijo el anciano mientras se arreglaba las gafas. Pero Tampy se asustó, se aferró a mí y comenzó a llorar. «No importa, no importa», dijo amablemente el anciano caballero. «Nos haremos amigos dentro de poco». Para entonces ya habíamos llegado a la casa y el señor caballero de mediana edad se presentó como el señor Septimus Forster, uno de los propietarios del barco perdido, y dijo que él y su suegro, el señor Davis, habían venido a escuchar todos los detalles que mi abuelo pudiera darles con respecto al naufragio. Mi abuelo les rogó que se sentaran y me dijo que les preparara el desayuno inmediatamente. Ambos eran caballeros muy agradables y muy amables con mi abuelo. El señor Foster quería hacerle un bonito regalo por lo que había hecho, pero mi abuelo no lo aceptó. Hablaron mucho de la pequeña Tampy, y yo me detuve a escuchar mientras colocaba las tazas y los platillos. No habían oído nada más sobre sus parientes y dijeron que era muy extraño que no se encontrara ningún nombre como Villers en la lista de pasajeros a bordo. Se ofrecieron a llevársela con ellos hasta que encontraran algún pariente, pero mi abuelo les rogó que se la dejaran con nosotros. Los caballeros, al ver lo feliz y bien cuidada que estaba la niña, accedieron de buen grado. Después del desayuno, el señor Forster dijo que le gustaría ver el faro, así que mi abuelo subió con él a lo alto de la torre y le mostró con gran orgullo todo lo que allí se podía ver. El viejo señor Davis estaba cansado y se quedó con la pequeña Tampy y conmigo. «Esta casa es fuerte, muchacho», dijo cuando los demás se fueron. «Sí, señor», dije. «Debe ser muy fuerte. A veces el viento aquí es terrible». «¿Qué base tiene?», dijo el anciano golpeando el suelo con su bastón. «Oh, todo es roca, señor», respondí. «Roca sólida. Nuestra casa y la torre del faro están todas construidas en la roca. Nunca se mantendrían en pie si no fuera así». «¿Y tú estás en la roca, muchacho?», preguntó el señor Davis mirándome a través de sus gafas. «Le pido perdón, señor», dije, porque pensé que no le había oído bien. «Estás en la roca», repitió. «Sobre la roca, señor. Ah, sí», dije, pensando que no habría entendido lo que había dicho antes. «Todos estos edificios están construidos en la roca. De lo contrario, el viento y el mar los arrastrarían». «Pero tú», dijo de nuevo el anciano caballero, «¿estás en la roca?». «No le entiendo muy bien, señor», dije. «No importa», dijo. «Le preguntaré a tu abuelo cuando baje». Así que me quedé inquieto, preguntándome qué podría querer decir y casi pensando que se había vuelto loco. Tan pronto como mi abuelo regresó, le hizo la misma pregunta, y mi abuelo le respondió como yo, asegurándole con qué firmeza y fuerza el faro y sus alrededores estaban construidos en la sólida roca. «¿Y usted?», dijo el señor Davis, «¿cuánto tiempo lleva en la roca?». «Yo, señor», dijo mi abuelo. «Supongo que se refiere a cuánto tiempo llevo viviendo aquí. 40 años, señor. 40 años. El día 12 del mes que viene llevo viviendo en esta roca». «¿Y cuánto tiempo más piensa vivir aquí?», preguntó el anciano caballero. «No lo sé, señor», dijo mi abuelo. «Mientras yo viva, supongo. Alec, aquí, ocupará mi lugar dentro de poco. Es un muchacho fuerte y apuesto, señor». «¿Y dónde vivirás cuando abandones la isla?», preguntó el señor Davis. «No pienso dejarla nunca», dijo mi abuelo. «No hasta que muera, señor». «¿Y entonces dónde vivirás?». «No lo sé, señor», dijo mi abuelo. «Supongo que en el cielo. Pero, Dios mío, todavía no voy allí». Lo dijo como si no le gustara el giro que estaba tomando la conversación. «¿Le importaría responderme una pregunta más?», dijo el anciano señor Davis. «¿Podría decirme por qué cree que irá al cielo? No le molestará que se lo pregunte, ¿verdad?». «No, no, señor», dijo mi abuelo. «De ninguna manera. Bueno, señor, verá usted, yo nunca le he hecho daño a nadie, y Dios es muy misericordioso, así que no tengo ninguna duda de que al final todo saldrá bien».
Mi querido amigo, dijo el anciano caballero, pensé que había dicho que estaba en la roca. No está en la roca en absoluto, está en la arena. Estaba a punto de añadir algo más cuando uno de los hombres del capitán Sayer corrió a decirle que el barco de vapor estaba listo para partir y que si tenían la amabilidad de venir de inmediato, ya que era tarde. Así que los dos caballeros se levantaron de un salto y se prepararon apresuradamente para bajar a la playa. Pero cuando el viejo señor Davis se despidió de mi abuelo, dijo con seriedad: «Amigo mío, está construyendo sobre la arena. En efecto lo está haciendo y no resistirá la tormenta. No resistirá la tormenta». No tuvo tiempo de decir más. El marinero lo apresuró a irse. Lo seguí hasta el muelle y me quedé allí mirando cómo el barco se preparaba para partir. Hubo una pequeña demora después de que los caballeros subieron a bordo y vi al señor Davis sentarse en un asiento de la cubierta, sacar su libreta de bolsillo y escribir algo en una de las hojas. Luego arrancó la hoja y se la dio a uno de los marineros para que me la entregara mientras yo estaba en el muelle, y un momento después, el barco de vapor ya estaba en marcha. Capítulo 7. Una niebla espesa. El pequeño trozo de papel que me regalaron aquel día todavía lo tengo guardado entre mis mayores tesoros. No había gran cosa escrita en él, solo 2 líneas de un himno. En Cristo, la roca sólida me sostengo. Todo lo demás es arena que se hunde. Caminé lentamente hacia la casa pensando. Mi abuelo había salido con Jem Millar, así que no le mostré el papel en ese momento. Pero leí las líneas muchas veces mientras jugaba con la pequeña Tampi y me pregunté mucho qué significaban. Por la noche, mi abuelo y Jem Millar se sentaban juntos junto al fuego en la pequeña sala de vigilancia del piso de arriba y yo solía llevar a la pequeña Tampi hasta allí, hasta que llegaba la hora de irse a la cama. Le gustaba subir los escalones de piedra de la torre del faro. Solía gritar «¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!» mientras subía, hasta que llegaba al escalón superior, y entonces corría hacia la sala de vigilancia con una risa alegre. Cuando entramos esa tarde, mi abuelo y Jem conversaban sobre la visita de los 2 caballeros. «No puedo entender qué quiso decir el anciano con lo de la roca», decía mi abuelo. «No le entendí nada, Jem. ¿Tú sí, muchacho?» «Mira, abuelo», dije mientras le entregaba el trocito de papel y le contaba cómo lo había conseguido. «Pues claro que sí», dijo mi abuelo. «Así que te dio esto», y leyó en voz alta. «En Cristo, la roca sólida me sostengo. Todo lo demás es arena que se hunde». «Bueno, Jem, ¿qué quiere decir?» No dejaba de decirme: «Estás en la arena, amigo mío, estás en la arena y no resistirá la tormenta». ¿Qué opinas, Jem? ¿Lo has oído, muchacho? «Sí», dijo Jem pensativamente, «y me ha hecho pensar, Sandy. Sé muy bien lo que quiere decir». «Y dime, por favor, ¿qué será eso?» «Quiso decir que no podemos llegar al cielo a menos que vayamos a Cristo. No podemos llegar a Él de ninguna otra manera. Eso es exactamente lo que significa, Sandy». «¿Quieres decirme», dijo mi abuelo, «que no llegaré al cielo si hago lo mejor que puedo?» «No, no servirá, Sandy. Solo hay un camino al cielo. Eso lo sé muy bien». «Dios mío, Jem», dijo mi abuelo. «Nunca te había oído hablar así antes». «No», dijo Jem. «Me olvidé por completo de eso desde que llegué a la isla. Hace años tuve una buena madre. Debería haberlo hecho mejor de lo que lo he hecho». No dijo nada más, pero estuvo muy callado toda la velada. El abuelo leyó el periódico en voz alta y habló de todo tipo de temas, pero los pensamientos de Jem Millar parecían estar muy lejos. Al día siguiente era el día que él debía bajar a tierra. Mi abuelo y Jem se turnaban para ir a tierra el último viernes de cada mes. Era el único día en el que se les permitía salir de la isla. Cuando le tocaba a mi abuelo, yo solía ir con él y disfrutaba mucho un poco de cambio. Pero el día que pasábamos fuera de la isla era un día estupendo, pues comprábamos todas las cositas que necesitábamos para nuestras casas o jardines y hacíamos todos los trámites que había que hacer en tierra. Todos bajábamos al muelle para ver partir a Jem Millar, y mientras lo ayudaba a subir a bordo algunos sacos vacíos y algunas otras cosas que tenía que llevar consigo, me dijo en voz baja: «Alec, muchacho, quédate con este papelito». Es verdad lo que dijo ese anciano caballero. He estado pensando en ello desde entonces y Alec, susurró, creo que ahora estoy en la roca. No dijo nada más,
pero acomodó sus remos y 1 minuto después se fue. Pero mientras se alejaba remando, lo oí cantar suavemente para sí mismo: «En Cristo la roca sólida me sostengo. Todo lo demás es arena que se hunde». Observamos el bote perderse de vista y luego volvimos a casa, deseando que fuese de noche y que Jem volviera con todas las cosas que le habíamos pedido que nos trajera. Era una tarde muy sombría. Una espesa niebla se apoderó del mar y poco a poco nos fue cerrando, de modo que apenas podíamos ver nada de lo que habíamos hecho en la playa. La pequeña Tampi empezó a toser, así que la llevé a casa y la entretuve con un libro de imágenes. Se hizo tan oscuro que mi abuelo encendió las lámparas del faro poco después de la cena. Todo estaba cubierto por una luz amarillenta y apagada. Nunca recuerdo una tarde más sombría, y a medida que avanzaba la noche, la niebla se hizo más densa, hasta que al final no pudimos ver nada fuera de las ventanas. No tenía sentido esperar el regreso de Jem, porque no podíamos ver el mar, y mucho menos ningún bote en él. Así que nos quedamos dentro de casa, y mi abuelo se sentó junto al fuego a fumar su pipa. «Pensé que Jem ya habría llegado», dijo finalmente, mientras yo preparaba las tazas y los platillos para el té. «Creo que vendrá antes de que terminemos de tomar el té, abuelo», respondí. «Me pregunto qué clase de pala tendrá para nosotros». Cuando terminamos de tomar el té, la puerta se abrió de repente y miramos hacia arriba, esperando ver a Jem entrar con nuestras compras. Pero no era Jem, era su esposa. «Sandy», dijo. «¿Qué hora es? Mi reloj se ha parado». «Las 6:20», dijo mi abuelo mirando su reloj. «Ya son más de las 6», repitió. «Pero Jem está llegando muy tarde». «Sí», dijo mi abuelo. «Bajaré al muelle y echaré un vistazo». Pero volvió pronto diciendo que era imposible ver nada. La niebla era tan espesa que casi tenía miedo de caminar por el muelle. «Pero seguramente estará aquí a las 7», dijo, ya que a esa hora era la hora en que los hombres del faro debían estar nuevamente en la isla. «Así que pronto se llegará». El reloj seguía avanzando y Jem Millar seguía sin aparecer. Vi a la señora Millar correr a su puerta de vez en cuando, con su bebé en brazos, para mirar el sendero del jardín, pero nadie apareció. Por fin, el reloj dio las 7. «Nunca le había visto hacer algo así», dijo mi abuelo mientras se levantaba para bajar una vez más al muelle. Capítulo 8. El rescate. La pobre señora Millar salió de su casa y siguió a mi abuelo hasta el muelle. Esperé dentro con la pequeña Tampi, aguzando el oído para escuchar el sonido de sus pasos que regresaban. Pero el reloj dio las 7:30 y todavía no se oía ningún ruido. No pude esperar más. Envolví a la niña en un chal y la llevé a la casa de los Millar, dejándola al cuidado de la pequeña sirvienta de la señora Millar. Después, corrí a través de la espesa y sofocante niebla hasta el muelle. Mi abuelo estaba allí de pie con la señora Millar. Cuando me acerqué a ellos, le dijo: «Anímate, Mary, mi niña. Está bien. Solo está esperando a que se disipe un poco la niebla. Vete a casa y te avisaré en cuanto oiga que se acerca su bote. Estás empapada, mujer. Te vas a morir de frío». Su fino vestido de percal estaba empapado por la humedad del aire y ella temblaba y parecía blanca como una sábana. Al principio no se dejó convencer de abandonar el muelle, pero a medida que pasaba el tiempo y oscurecía y hacía más frío, accedió a hacer lo que le decía mi abuelo, y él prometió que me enviaría al faro para avisarle en cuanto Jem llegara. Cuando ella se fue, mi abuelo me dijo: «Alec, algo le pasa a Jem. Puedes estar seguro. No me gustó decírselo a Mary. Pobre alma. Si tuviéramos el bote me alejaría un poco y lo vería». Caminamos arriba y abajo del muelle y nos deteníamos de vez en cuando para escuchar si podíamos oír el sonido de los remos en la distancia, ya que no podríamos ver el bote hasta que estuviera cerca de nosotros, tan densa se había vuelto la niebla. «Dios mío», decía mi abuelo con ansiedad, «cómo me gustaría que viniera». Mis pensamientos volvieron a la brillante mañana soleada cuando Jem Millar había partido y lo habíamos oído cantar mientras yo caminaba esas 2 líneas del himno. «En Cristo la roca sólida me sostengo. Todo lo demás es arena que se hunde». El tiempo transcurría. No volvería nunca. Nos sentíamos cada vez más ansiosos. La sirvienta de la señora Millar bajó corriendo para decir que su señora quería saber si ya habíamos oído algo. «No», dijo mi abuelo. «Nada todavía, muchacha, pero ya no debe faltar mucho». «La señora está muy mal», dijo la muchacha. «Creo que está resfriada. Tiembla por todas partes y no deja de inquietarse». «Pobre alma.
Bueno, quizás sea mejor así. ¿Qué quieres decir, abuelo?, pregunté. Si algo va mal, no se sorprenderá tanto como si no tuviera miedo, y si Jem está bien, entonces estará aún más contenta. La muchacha regresó y seguíamos esperando en el muelle. «Abuelo», dije al fin, «creo que oigo un bote». Era una noche muy tranquila. Nos quedamos de pie escuchando. Al principio, mi abuelo dijo que no oía nada, pero al final distinguió, como yo, el chapoteo regular de los remos a lo lejos. «Sí, es un bote», dijo mi abuelo. Me apresuraba a salir del muelle y correr hacia la casa para contárselo a la señora Millar, pero mi abuelo puso su mano sobre mi hombro. «Espera un momento, Alec, muchacho», dijo. «Primero escuchemos de qué se trata. Quizá no sea Jem después de todo». «Pero viene para acá, abuelo. Ahora lo oigo mejor». «Sí», dijo. «Viene para acá». Pero aún mantenía su mano sobre mi hombro. El bote se encontraba muy lejos cuando lo oímos por primera vez, pues pasaron muchos minutos antes de que el sonido de los remos se hiciera mucho más claro. Pero se acercaba cada vez más. Sí, era evidente que el bote se dirigía hacia la isla. Por fin llegó tan cerca que mi abuelo gritó desde el final del muelle. «¡Hola, Jem! ¡Llegas tarde, muchacho!» «¡Hola!», dijo una voz desde el bote, pero no era la voz de Jem. «¿Dónde está tu lugar de apeaje?», dijo la voz. «Es tan espeso que no puedo verlo». «Pero si Jem no está ahí, abuelo», dije agarrándolo del brazo. «No», dijo mi abuelo, «sabía que había algo mal con el muchacho». Le gritó al hombre en el bote la dirección en la que debía remar, y luego él y yo bajamos los escalones juntos y esperamos a que el bote subiera. Había 4 hombres en el bote. Eran marineros y yo no los conocía. Uno de ellos, el que habíamos oído, salió a hablar con mi abuelo. «Algo anda mal», dijo mi abuelo antes de poder empezar. «Algo anda mal con ese pobre muchacho». «Sí», dijo el hombre, «lo tenemos aquí», y señaló el bote. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando dijo eso, y vi algo que yacía a los pies de los hombres en el fondo del bote. «¿Qué le pasa? ¿Ha tenido un accidente? ¿Está muy herido?» «Está muerto», dijo el hombre solemnemente. «¡Dios mío!», dijo mi abuelo con voz entrecortada. «¿Cómo se lo diremos a su esposa? ¿Cómo se lo diremos a la pobre Mary?» «¿Cómo sucedió?», pregunté al fin, apenas pude hablar. «Estaba subiendo un saco de harina a bordo, allá», dijo uno de los hombres en el bote, «y había una niebla muy espesa, y perdió el equilibrio en la tabla y cayó. Así fue como sucedió». «Sí», dijo otro hombre, «y parece que no sabía nadar, y no había ningún bote cerca para ayudarlo. Joe Malcolmson estaba allí, y lo vio caer al agua, pero antes de que pudiera llamar a alguno de nosotros, todo había terminado para él. Al fin lo sacamos, pero estaba completamente muerto. Buscamos un médico y lo llevamos a una casa cercana. Lo frotamos e hicimos todo lo que pudimos, pero no sirvió de nada. ¿Lo bajamos?» «Esperen un momento», dijo mi abuelo. «Primero hay que decírselo a esa pobre muchacha. ¿Quién de ustedes irá a decírselo?» Los hombres se miraron y no hablaron. Al final uno de ellos, que conocía un poco a mi abuelo, dijo: «Será mejor que se lo digas, Sandy. Ella te conoce y lo soportará mejor que si se lo dice un extraño. Esperaremos aquí hasta que vuelvas y entonces podremos bajarlo». «Bueno», dijo mi abuelo con un gruñido, «entonces iré. Ven conmigo, Alec, muchacho», dijo volviéndose hacia mí. «Pero tal vez sea mejor que vaya solo». Así que él se dirigió muy lentamente hacia el faro, y yo me quedé atrás con los 4 hombres en la orilla y aquella figura silenciosa que yacía en el fondo del bote. Tenía mucho miedo y me sentía como si todo fuera un sueño terrible y como si pronto me despertara y descubriera que todo había desaparecido. Capítulo 9. Un cambio en el faro. Parecía que había pasado mucho tiempo hasta que mi abuelo regresó, y entonces solo dijo en voz baja: «Ya pueden traerlo, muchachos, ella ya lo sabe». Y así la triste procesión continuó su camino a través del campo, el jardín y el patio, hasta la casa de los Millar, seguida por mi abuelo y yo. Nunca olvidaré aquella noche ni el sentimiento extraño y solemne que tuve entonces. La señora Millar estaba muy enferma. El impacto había sido demasiado para ella. Los hombres regresaron en el bote para traer un médico a la isla para que le examinara, y el médico los envió de regreso para que trajeran una enfermera. Dijo que temía que tuviera un ataque de fiebre cerebral
y que en verdad pensaba que estaba muy enferma. Mi abuelo y yo nos quedamos en casa de los Millar toda la noche, porque la enfermera no llegó hasta la madrugada. Los 6 niños dormían profundamente en sus camitas. Fui a verlos una vez para ver si mi pequeña Tampi estaba bien. Estaba acostada en la cama de la pequeña Polly con sus pequeñas manos entrelazadas mientras dormían. Se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que ambas habían perdido a su padre, y sin embargo, ninguna de ellas sabía nada de su pérdida. Cuando llegó la enfermera, mi abuelo y yo nos fuimos a casa, pero no pudimos dormir. Encendimos el fuego de la cocina y nos sentamos en silencio durante un largo rato. Entonces mi abuelo dijo: «Alec, muchacho, me ha dado un vuelco como no me había dado en muchos días. Podría haber sido yo, Alec. Podría haber sido yo». Puse mi mano en la suya y la apreté con fuerza mientras decía esto. «Sí», dije de nuevo, «podría haber sido yo. Y si así hubiera sido, me pregunto, ¿dónde estaría ahora?». No hablé y él continuó: «Me pregunto, ¿dónde estará Jem ahora? Pobre hombre. He estado pensando en eso toda la noche, desde que lo vi tirado allí, en el fondo de ese bote». Entonces le conté lo que Jem Millar me había dicho la última vez que lo vi. «¡En la roca!», dijo mi abuelo. «¿Dijo que estaba en la roca? Dios mío, ojalá pudiera decir lo mismo, Alec, muchacho». «¿No podemos tú y yo ir como él fue, abuelo?», dije. «¿No podemos ir y construir sobre la roca también?». «Bueno», dijo mi abuelo, «ojalá pudiéramos, muchacho. Empiezo a entender lo que quiso decir y lo que también quiso decir el anciano caballero. Él dijo: estás en la arena, amigo mío. Estás en la arena y no resistirá la tormenta. No resistirá la tormenta». Esas palabras las he tenido en los oídos todo el tiempo que estuvimos sentados allí junto a la señora Millar. Pero Dios mío, no sé cómo estar sobre la roca. De verdad que no lo sé. Durante toda la semana siguiente, la pobre señora Millar estuvo entre la vida y la muerte. Al principio, el médico no le dio ninguna esperanza de que se recuperara, pero después de un tiempo ella mejoró un poco y el médico comenzó a hablar de manera más alentadora. Pasé mi tiempo con los pobres niños y apenas los dejé un momento, haciendo todo lo que pude para mantenerlos tranquilos y felices, para que no molestaran a su madre. Un solo día, muy triste, mi abuelo y yo nos ausentamos del faro durante varias horas, pues bajamos a tierra para seguir al pobre Jem Millar hasta la tumba. Su pobre esposa estaba inconsciente y no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Cuando después de algunas semanas la fiebre la abandonó, todavía estaba muy débil y no estaba en condiciones de trabajar. Pero había mucho que hacer y no tenía tiempo para quedarse quieta, porque habían nombrado a un nuevo hombre para ocupar el lugar de su esposo, y él debía llegar a la casa a principios de mes. Nos sentíamos muy tristes y apesadumbrados el día que los Millar se fueron. Fuimos con ellos al muelle y los vimos a bordo del barco de vapor. La señora Millar, los 6 niños pequeños y la sirvienta, todos vestidos de luto y todos llorando, se dirigían a la casa de la señora Millar, muy lejos en el norte de Escocia, donde aún vivían su anciano padre y su anciana madre. La isla parecía muy solitaria y desolada cuando ellos se fueron. Si no hubiera sido por nuestro rayito de sol, como la llamaba mi abuelo, no sé qué habríamos hecho. Cada día la amábamos más, y lo que más temíamos era que algún lunes por la mañana llegara una carta diciéndonos que debía irse. «Dios mío, Alec», decía a menudo mi abuelo, «qué poco pensábamos tú y yo aquella noche de tormenta del pequeño tesoro que teníamos envuelto en ese curioso bulto». La niña crecía rápidamente. El mar fresco le hacía mucho bien y cada día estaba más inteligente y bonita. Teníamos mucha curiosidad por saber quién había sido designado para ocupar el lugar de Jem Millar, pero ni siquiera pudimos averiguar su nombre. El capitán Sayers dijo que no sabía nada al respecto y los caballeros que vinieron 1 o 2 veces para ver si la casa estaba siendo reparada y puesta en orden para el recién llegado, guardaron silencio al respecto y parecían pensar que éramos muy curiosos si hacíamos alguna pregunta. Por supuesto, nuestra tranquilidad dependía en gran medida de quién fuera nuestro vecino, pues él y mi abuelo estarían juntos constantemente y no tendríamos a nadie más con quien hablar.
Mi abuelo estaba muy interesado en que le diéramos una bienvenida al hombre a la isla y que se sintiera cómodo en su primera llegada. Así que tan pronto como los Millar se fueron, nos pusimos a trabajar para limpiar el jardín desordenado que pertenecía a la casa vecina y dejarlo tan limpio y bonito como pudiéramos para los recién llegados. Me pregunto cuántos de ellos habrá, dije mientras trabajábamos en su jardín. Tal vez solo sea un hombre, dijo mi abuelo. Cuando llegué aquí por primera vez, era un joven soltero, Alec, pero pronto sabremos todo sobre él. Estará aquí el próximo lunes por la mañana, según dicen. Es un milagro que no haya venido antes, dije, a ver la casa y la isla. Me pregunto qué pensará de ello. Al principio se comportará de forma extraña. Pobre muchacho, dijo mi abuelo, pero le daremos una bienvenida. Tenle un buen desayuno preparado, Alec, mi muchacho, y también para su esposa y sus hijos, si tiene alguno. Café caliente y pasteles, un poco de carne y cualquier otra cosa que le guste. Se alegrarán de tenerlo cuando lleguen aquí. Así que hicimos nuestros pequeños preparativos y esperamos con mucha ansiedad el barco del lunes. Capítulo 10. Nuestro nuevo vecino. Llegó el lunes por la mañana y nos encontramos en el muelle como de costumbre, esperando la llegada del barco de vapor. Estábamos muy ansiosos por ver a nuestros nuevos vecinos. En nuestra pequeña cocina habíamos preparado un agradable desayuno para 4 o 5 personas y yo había recogido un gran ramo de dalias de nuestro jardín para que la mesa luciera alegre y luminosa. Todo estaba listo y a su debido tiempo el barco de vapor se acercó resoplando hacia el muelle y vimos a un hombre de pie en la cubierta hablando con el capitán Sayers, que estábamos seguros de que debía ser el nuevo vecino. «No veo ninguna esposa», dijo mi abuelo, «ni ningún niño», dije mientras sostenía a la pequeña Tampy para que pudiera ver el barco de vapor. «Puf, puf, puf», dijo mientras subía la voz y luego se dio la vuelta y se rió alegremente. El barco de vapor llegó al muelle y mi abuelo y yo bajamos las escaleras para encontrarnos con el capitán Sayers y el extraño. «Aquí está el nuevo vecino, Sandy», dijo el capitán. «¿Le indicarás el camino a su casa mientras yo me encargo de tus pertenencias?» «Bienvenido a la isla», dijo mi abuelo tomándole la mano. Era un hombre alto y de complexión fuerte, muy quemado por el sol y el clima. «Gracias», dijo el hombre sin dejar de mirarme. «Es un placer ser recibido aquí». «Él es mi nieto Alec», dijo mi abuelo poniendo su mano en mi hombro. «Tu nieto», repitió el hombre mirándome fijamente. «Tu nieto en verdad». «Y ahora ven», dijo mi abuelo, «y come algo. En casa tenemos preparada una taza de café para ti y serás muy bienvenido, te lo aseguro». «Es muy amable de tu parte», dijo el extraño. Estábamos caminando hacia la casa y el hombre no parecía muy dispuesto a hablar. En un momento me pareció ver una lágrima en sus ojos, pero pensé que debía estar equivocado. ¿Por qué lloraría? No tenía ni idea de todo lo que pasaba por su mente. «A propósito», dijo mi abuelo volviéndose de repente hacia él, «¿cómo te llamas? No lo hemos oído todavía». El hombre no respondió y mi abuelo lo miró asombrado. «¿No tienes nombre?», preguntó. «¿O tienes reparos en que la gente sepa cuál es tu nombre?» «Padre», dijo el hombre tomando la mano de mi abuelo, «¿no reconoces a tu propio hijo?» «Pero si es mi David. Alec, mira, Alec, él es tu padre. Sí, lo es». Y entonces mi abuelo se derrumbó y sollozó como un niño, mientras mi padre lo agarraba fuertemente con una mano y ponía la otra sobre mi hombro. «No les permití que te lo dijeran», dijo. «Les hice prometer que no te lo dirían hasta que pudiera hacerlo yo mismo. Me enteré de la muerte de Jem Millar tan pronto como llegué a Inglaterra y escribí una carta y solicité el puesto de inmediato. Les dije que era tu hijo, padre, y me lo dieron de inmediato, tan pronto como supieron dónde había estado todos estos años». «¿Y dónde has estado, David, para no enviarnos nunca unas líneas?» «Bueno, es una larga historia», dijo mi padre. «Entremos y te lo contaré todo». Así que entramos juntos y mi padre seguía mirándome. «Es muy parecido a ella, padre», dijo con voz ronca. «Sabía que se refería a mi madre». «Entonces, ¿has oído hablar de la pobre Alice?», preguntó mi abuelo. «Sí», dijo. «Fue algo muy curioso.
Un hombre de esta zona estaba a bordo del barco en el que regresé a casa y me contó todo. Me sentí como si me quedara sin ánimo cuando me enteré de que ella se había ido. Había estado pensando todo el tiempo en lo contenta que estaría de verme. Entonces, mi abuelo le contó todo lo que pudo acerca de mi pobre madre, cómo ella había ansiado tener noticias suyas y cómo a medida que pasaban las semanas y los meses sin recibir noticias, ella se había ido debilitando cada vez más. Todo esto y mucho más le contó, y cada vez que se detenía, mi padre quería saber más, de modo que no fue hasta que estábamos sentados frente al fuego de la sala de guardia por la noche que mi padre comenzó a contarnos su historia. Había naufragado en la costa de China. El barco se había hecho añicos no muy lejos de la costa, y él y otros 3 hombres habían logrado escapar sanos y salvos a tierra. En cuanto pisaron tierra, una multitud de chinos se reunió a su alrededor con rostros nada amistosos. Los tomaron prisioneros y los llevaron ante un hombre que parecía ser el gobernador de esa parte del país. Les hizo muchas preguntas, pero no entendieron ni una palabra de lo que les decía, y por supuesto no pudieron responderle. Durante algunos días, mi padre y los demás hombres estuvieron muy inseguros sobre cuál sería su destino, pues los chinos en esa época eran extremadamente celosos de cualquier extranjero que desembarcara en sus costas. Sin embargo, un día los sacaron de la casa de madera en la que habían estado prisioneros y los llevaron a un largo viaje de unas 200 millas hacia el interior del país. Allí fue donde mi pobre padre había estado todos esos años, cuando lo creíamos muerto. No fue tratado con crueldad y enseñó a la gente semicivilizada de allí muchas cosas que ellos no sabían y que estaban muy contentos de aprender, pero tanto de día como de noche lo vigilaban cuidadosamente para que no escapara y nunca encontró una sola oportunidad de escaparse de ellos. Por supuesto, no había correos ni ferrocarriles en ese lugar remoto y estaba completamente aislado del mundo. De lo que sucedía en casa sabía tan poco como si hubiera estado viviendo en la luna. 11 largos años transcurrieron lentamente y con tristeza, y una mañana les comunicaron de repente que los iban a enviar a la costa y embarcar con destino a Inglaterra. Le dijeron a mi padre que había habido una guerra y que una de las condiciones para la paz era que debían entregar a todos los extranjeros que tenían prisioneros en su país. «Bueno, David, muchacho», dijo mi abuelo cuando terminó su extraña historia, «es casi como resucitarte de entre los muertos, tenerte nuevamente en tu antiguo hogar». Capítulo 11. Sobre la roca. Aproximadamente 15 días después de la llegada de mi padre, un lunes por la mañana recibimos otra visita del anciano señor Davis. Su yerno le había pedido que fuera a contarle a mi abuelo que había recibido una carta relacionada con la niña que se había salvado del Victory. Así nos lo contó a mi padre y a mí mientras estábamos en el muelle, y durante todo el camino hasta la casa me pregunté qué podía decir la carta. Tampi corría a mi lado con su manita en la mía, y yo no podía soportar pensar en lo aburridos que estaríamos cuando ella ya no estuviera. «Seguro que es el señor Davis», dijo mi abuelo levantándose para saludar al anciano caballero. «Sí», dijo, «soy el señor Davis. Supongo que ya puede adivinar a qué he venido». «No nos quitarán a nuestro pequeño rayito de sol, señor», dijo mi abuelo tomando a Tampi en sus brazos. «¿No me dirá que se la van a llevar?» «Espere un momento», dijo el anciano caballero, sentándose y hurgando en su bolsillo. «Espere hasta que haya oído esta carta y entonces verá qué piensa sobre su marcha». Y comenzó a leer lo siguiente. «Mi querido señor, la noticia que he recibido por telegrama hace una hora me ha llenado de alegría. Nos habíamos enterado de la pérdida del Victory y estábamos de luto por nuestra pequeña querida que se encontraba entre los ahogados. Su madre ha quedado muy destrozada por su pérdida y ha estado peligrosamente enferma desde que nos llegó la triste noticia. Necesito decirles cuáles fueron nuestros sentimientos cuando escuchamos que nuestra querida hija está viva, bien y feliz. Zarparemos en el próximo barco de vapor hacia Inglaterra para recoger a nuestra pequeña querida. Mi esposa apenas tiene fuerzas para viajar esta semana o iríamos de inmediato. 1000 gracias a los valientes hombres que salvaron a nuestra pequeña niña. Espero poder darles las gracias pronto yo mismo. Mi corazón está demasiado lleno para escribir mucho hoy. Nuestra niña viajaba a casa bajo el cuidado de un amigo
ya que queríamos que se fuera de la India antes de que llegara el calor, y yo no podía ir durante 2 meses. Esto explica que el nombre de Villers no esté en la lista de pasajeros a bordo del Victory. Agradeciéndoles muy sinceramente todos sus esfuerzos para informarnos que nuestra niña estaba a salvo, quedo de usted muy atentamente, Edward Villers. Ahora, dijo el anciano caballero mirándome y riendo, aunque vi una lágrima en sus ojos, ¿les dejará que se la lleven? Bueno, en realidad, dijo mi abuelo, ¿qué se puede decir después de eso? Pobrecitos, qué contentos están. Tampi, dije sentando a la niña en mis rodillas, ¿quién crees que va a venir a verte? Tu madre va a venir a ver a la pequeña Tampi. La niña me miró con seriedad. Era evidente que no había olvidado del todo esa palabra. Abrió sus ojos azules más de lo habitual y pareció muy pensativa durante 1 minuto o 2. Luego asintió con la cabeza con mucha sensatez y dijo, «Querida madre viene a ver a Tampi». «Bendita sea», dijo el anciano caballero acariciando su hermosa cabecita. «Parece entenderlo todo». Luego nos sentamos a desayunar y mientras comíamos, el viejo señor Davis se volvió hacia mí y me preguntó si había leído el pequeño trozo de papel. «Sí, señor», dijo mi abuelo. «De hecho, los dos lo hemos leído». Y le contó lo de Jem Millar y lo que me había dicho aquella última mañana. «¿Y ahora?», dijo mi abuelo. «Si fuera tan amable, me gustaría que me dijera cómo llegar a la roca, porque ahora estoy en la arena. No hay duda al respecto, y me temo, como usted dijo la última vez que estuvo aquí, que no resistirá la tormenta». «Sería una cosa triste», dijo el viejo señor Davis, «estar en la arena cuando llegue la gran tormenta». «Sí, señor, así sería», dijo mi abuelo. «A menudo me acuesto por las noches y pienso en ello cuando los vientos y las olas rugen. Recuerdo aquel versículo que habla del mar y de las olas rugiendo y de los corazones de los hombres desfalleciendo de miedo. Dios mío, estaría terriblemente asustado si llegara ese día y viera al Señor viniendo en su gloria». «Pero no tiene por qué tener miedo si está sobre la roca», dijo nuestro viejo amigo. «Todos los que han venido a Cristo y descansan en Él se sentirán tan seguros en ese día como ustedes cuando haya una tormenta furiosa y estén dentro de esta casa». «Sí», dijo mi abuelo. «Lo veo, señor, pero no sé qué decir con eso de estar en la roca. No lo entiendo bien, señor». «Bueno», dijo el señor Davis, «¿qué haría usted si esta casa estuviera construida sobre la arena allí, junto a la playa, y supiera que la primera tormenta que llegara la arrastraría?» «Haga, señor», dijo mi abuelo. «Derribaría cada piedra y la construiría sobre la roca». «Exactamente», dijo el señor Davis. «Ha estado depositando sus esperanzas del cielo sobre arena, sobre sus buenas acciones, sobre sus buenas intenciones, sobre todo tipo de montones de arena, y así ha sido». «Sí», dijo el abuelo, «lo sé». «Bueno, amigo mío», dijo el señor Davis, «derribe todo. Dígase a sí mismo, soy un hombre perdido si permanezco como estoy. Todas mis esperanzas descansan sobre la arena. Y luego, cimiente sus esperanzas en algo mejor, algo que resista la tormenta. Cimiente sus esperanzas en Cristo. Él es el único camino al cielo. Él murió para que usted, un pobre pecador, pueda ir allí. Cimiente sus esperanzas en Él, amigo mío. Confíe en lo que Él ha hecho por usted como su única esperanza de llegar al cielo. Eso es cimentar sobre la roca». «Ya veo, señor. Ahora le entiendo». «Háganlo», dijo el señor Davis, «y su esperanza será segura y firme, una esperanza buena que nunca podrá ser alterada. Y cuando llegue la última gran tormenta, no les tocará. Estarán tan seguros y tan completamente seguros ese día como lo están en este faro cuando la tormenta arrecia afuera, porque estarán edificados sobre la roca inamovible». No puedo recordar toda la conversación que tuvieron el señor Davis y mi abuelo aquella mañana, pero sí recuerdo que antes de irse se arrodilló con nosotros y oró para que cada uno de nosotros pudiéramos ser encontrados en la roca en aquella última gran tormenta. Y recuerdo también que aquella noche, cuando mi abuelo me dio las buenas noches, dijo: «Alec, muchacho, no pienso irme a dormir esta noche hasta que pueda decir, como el pobre Jem Millar:
En Cristo, la roca sólida, me sostengo. Todo lo demás es arena que se hunde. Y creo que mi abuelo cumplió su palabra. Capítulo 12. Rayito de sol reclamado. Era una mañana fría y desoladora. Soplaba el viento y la lluvia golpeaba contra las ventanas. Estaba demasiado húmedo y había tormenta para que la pequeña Tampi pudiera estar afuera, así que ella y yo jugamos a la pelota juntos en la cocina mientras mi padre y mi abuelo bajaban al muelle. Aquella mañana se veía muy bonita. Llevaba un vestidito azul que mi abuelo le había comprado y que la señora Millar le había confeccionado antes de que ella se fuera de la isla, y un delantal blanco impecable. Gritaba de alegría cuando le tiré la pelota por encima de la cabeza y corrió a atraparla. Entonces se abrió la puerta y entró corriendo mi padre. «¡Alec! ¡Está aquí! ¡Han venido!» «¿Quién ha venido, padre?», dije. «El padre y la madre de la pequeña Tampi están subiendo al jardín con tu abuelo». Apenas había terminado de hablar cuando mi abuelo entró acompañado de una dama y un caballero. La dama corrió hacia ella en cuanto vio a su hija, la rodeó con sus brazos y la estrechó contra su pecho como si nunca más pudiera separarse de ella. Luego se sentó con su pequeña en sus rodillas, acariciando sus pequeñas manos y hablándole y mirándola, con tanta ansiedad, para ver si la niña la recordaba. Al principio, Tampi parecía un poco tímida. Bajó la cabeza y no miró a su madre a la cara. Pero esto fue solo por un minuto. En cuanto su madre le habló, evidentemente recordó su voz, y cuando la señora Villers le preguntó con lágrimas en los ojos: «¿Me recuerdas, pequeña Tampi? Mi querida Tampi, ¿quién soy?», la niña levantó la vista y sonrió mientras decía: «Querida madre, la querida madre de Tampi», y levantó su pequeña mano regordeta para acariciar el rostro de su madre. Y luego, cuando vi eso, ya no pude sentir más tristeza porque la niña se fuera. Recuerdo muy bien lo feliz que fue aquella mañana. El señor y la señora Villers fueron muy amables con nosotros y se mostraron muy agradecidos por todo lo que mi abuelo y yo habíamos hecho por su pequeña niña. Pensaron que se veía mucho mejor, más fuerte que cuando salió de la India, y se alegraron mucho de ver que no había olvidado todas las pequeñas lecciones que había aprendido en casa. La señora Villers parecía no poder apartar los ojos de la niña. Donde quiera que iba la pequeña Tampi y lo que fuera que hiciera, su madre la seguía, y nunca olvidaré lo felices y contentos que parecían tanto el padre como la madre. Pero el día más agradable llegaría a su fin, y por la tarde un barco llegaría desde la costa para llevarse al señor y la señora Villers y a su hija. «Dios mío», dijo mi abuelo con un gruñido mientras tomaba a la niña para sentarla en sus rodillas. «Nunca me sentí tan mal por perder a alguien. Nunca. Estoy seguro de que no. Pero si la llamo mi pequeño rayo de sol, señor, me disculpará que lo diga, pero no me siento demasiado amable con usted por haberla alejado de mí. De verdad que no, señor». «Entonces, no sé qué me dirá cuando sepa que quiero robarle aún más», dijo el señor Villers. «¿Me robará más?», repitió mi abuelo. «Sí», dijo el señor Villers poniéndome una mano en el hombro. «Quiero llevarme también a este nieto suyo. Me parece una verdadera lástima que un muchacho tan bueno desperdicie sus días encerrado en esta pequeña isla. Déjelo que venga conmigo y lo enviaré a una escuela realmente buena durante 3 o 4 años. Y luego le conseguiré un buen puesto de pasante o algo por el estilo, y lo pondré en condiciones de abrirse camino en el mundo. Ahora bien, amigo mío, ¿tú y su padre lo perdonarían?». «Bueno», dijo mi abuelo, «no sé qué decirle, señor. Es muy amable de su parte, muy amable en verdad, y sería algo excelente para Alec, en verdad. Pero siempre pensé que él ocuparía mi lugar aquí cuando yo muriera». «Sí», dijo mi padre, «pero verás, yo estaré aquí para hacerlo, padre. Y si el señor Villers es tan amable de acoger a Alec, estoy seguro de que deberíamos estar muy contentos de que tenga un amigo así». «Tienes razón, David. Sí, tienes razón. No debemos ser egoístas, señor. Y le permitiría que viniera a vernos de vez en cuando, ¿no?». «Oh, claro», dijo el señor Villers. «Puede venir a pasar las vacaciones aquí y contarle historias interesantes sobre su vida escolar. Ahora, Alec, ¿qué opinas? Hay una escuela excelente en la ciudad donde vamos a vivir. Así que estarías cerca de nosotros y podrías venir a vernos las tardes de vacaciones y ver si esta mujercita recuerda todo lo que le has enseñado. ¿Qué opinas?».
Me sentí muy complacido y agradecido por su bondad, y mi padre y mi abuelo dijeron que nunca podrían pagarle. —¿Pagarme? —dijo el señor Villers. —Pero, amigos míos, soy yo quien nunca podrá pagarles. Piensen un momento en lo que me han dado. Y rodeó con el brazo el cuello de su hijita. Así que podemos considerar el asunto terminado. Y ahora, ¿cuándo puede venir Alec? Mi abuelo me rogó que me dieran otro mes, y el señor Villers dijo que sería una buena idea, ya que en ese tiempo la escuela volvería a abrir después de las vacaciones. Y así fue. Cuando me despedí de la pequeña Tampy esa tarde, fue con la esperanza de volver a verla pronto. Su padre la llamaba Lucy, que según descubrí era su verdadero nombre. Tampy era un apodo cariñoso que le habían puesto cuando era bebé, pero aunque Lucy era sin duda un nombre más bonito, yo sentía que siempre debía pensar en ella como Tampy, mi pequeña Tampy. Nunca olvidaré lo que sentí ese mes. Una vida nueva y extraña se abría ante mí y me sentía bastante desconcertado ante esa perspectiva. Mi abuelo, mi padre y yo nos sentamos junto al fuego de la sala de guardia noche tras noche, hablando sobre mi futuro. Y día tras día vagaba por nuestra querida islita, preguntándome cómo me sentiría cuando me despidiera de ella y partiera hacia el gran mundo que había más allá. Desde la visita del anciano señor Davis, se había producido un gran cambio en nuestro pequeño hogar. Habíamos sacado la gran Biblia de su lugar y la habíamos leído y estudiado con atención. Ya no pasábamos el domingo como cualquier otro día, sino que lo cuidábamos lo mejor que podíamos en esa isla solitaria. Estaba seguro de que mi abuelo era un hombre nuevo. Las cosas viejas habían pasado y todo se había vuelto nuevo. Lo quería más que nunca y me entristecía mucho pensar en separarme de él. «Nunca habría podido dejarte, abuelo», le dije un día, «si mi padre no hubiera estado aquí». «No», dijo, «no creo que hubiera podido prescindir de ti, Alec, pero tu padre regresó en el momento justo. ¿No es así, David?» Por fin llegó el día en que el señor Villers había acordado que me encontraría con él en el pueblo al que iba el barco de vapor todos los lunes por la mañana cuando salía de la isla. Mi padre y mi abuelo me acompañaron hasta el muelle y me vieron a bordo. Y lo último que me dijo mi abuelo fue: «Alec, muchacho, no te separes de la roca. Asegúrate de no separarte de la roca». Y confío en que nunca he olvidado las últimas palabras que me dijo mi abuelo. «Fue fundada sobre una roca». Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es la roca. ¿Estás tú sobre la roca? La tormenta viene y no vas a poder resistirla a menos que estés sobre la roca. Mateo 7:24-28. Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mi esperanza anclada está en la justa sangre de Jesús. No hay más bello bastidor que aquel que brinda mi Señor. De pie sobre su roca estoy, no hay suelo firme sin su amor. Arenas movedizas son. Si su rostro dejo yo de ver, confío en su gracia siempre esté. El vendaval mi barco moverá, mas mi velo en él permanecerá. De pie sobre su roca estoy, no hay suelo firme sin su amor.
arenas movedizas son. El pacto eterno de su amor, sangre y juramento son. Si mi alrededor deja de ser, mi esperanza aún sigue en él. De pie sobre su roca estoy, no hay suelo firme sin su amor. Arenas movedizas son. A su venida sonará la gran trompeta de su andar. Sea yo hallada limpia y fiel delante del trono del Rey. De pie sobre su roca estoy, no hay suelo firme sin su amor. Arenas movedizas son. De pie sobre su roca estoy, no hay suelo firme sin su amor. Arenas movedizas son. Arenas movedizas son. Arenas movedizas son. Este audiolibro fue una producción de Grupo Mateo 514, basado en el libro escrito por Mrs. O. F. Walton, Salvada en el mar, Saved at Sea, publicado en 1879 en Inglaterra. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.